¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es lo que realmente te pertenece en este mundo? Imagina por un instante que te despiertas en medio de la madrugada. El aire, que antes era puro y tranquilo, ahora es espeso, negro y asfixiante. Tus ojos arden. El calor a tu alrededor es tan intenso que parece derretir las paredes que te protegen. En cuestión de minutos, todo lo que has construido con el sudor de tu frente, cada recuerdo fotografiado, cada mueble comprado con sacrificio, cada pequeño tesoro que define tu hogar, es devorado por un monstruo naranja y rugiente. Te quedas en la calle, descalzo, temblando en la noche fría, viendo cómo el fuego reduce a cenizas la historia de tu vida. ¿Qué harías? ¿Llorarías? ¿Maldecirías al cielo preguntando por qué a ti? ¿O serías capaz de encontrar en medio de esa devastación absoluta la prueba más grande del amor de Dios? Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia de pérdida. Es un relato real y estremecedor sobre cómo a veces Dios permite que lo perdamos absolutamente todo para entregarnos lo único que realmente importa. Si alguna vez has sentido que has perdido algo valioso, si estás atravesando una tormenta de escasez, o si sientes que tu fe está a punto de quebrarse, te ruego que escuches cada palabra de este mensaje. Porque al final de estas cenizas se esconde un milagro que cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Durante 10 largos años, la familia Ramírez había construido su pequeño paraíso terrenal. Roberto, un hombre de manos ásperas y corazón tierno, trabajaba turnos dobles en una fábrica para poder pagar la hipoteca de aquella hermosa casa de madera en las afueras de la ciudad. Su esposa, Clara, había transformado cada rincón de esa estructura en un hogar rebosante de amor. Había cortinas cosidas a mano en las ventanas, un jardín delantero donde florecían rosales, y paredes cubiertas con marcos de fotografías que narraban la historia de su amor y el crecimiento de su único hijo, el pequeño Daniel, de 7 años. Para ellos, esa casa no era solo un conjunto de tablas y clavos, era su refugio, su fortaleza, el testimonio palpable de las bendiciones de Dios tras años de escasez y lágrimas. Cada noche, antes de dormir, la familia se reunía en la sala de estar. Se sentaban en un viejo sofá de cuero que Roberto había heredado de su abuelo. Encendían una pequeña lámpara de luz cálida y leían juntos las escrituras. Agradecían por el techo que los cubría, por la comida en su mesa y por la paz que reinaba en sus corazones. Se sentían seguros, sentían que su fe los había premiado con una muralla inquebrantable. Habían construido su vida alrededor de esa falsa sensación de control que todos los seres humanos albergamos. La creencia de que, si hacemos las cosas bien, las tragedias tocarán siempre a la puerta del vecino, pero nunca a la nuestra. Sin embargo, la vida en esta tierra es frágil como el cristal. No somos dueños del mañana, ni siquiera del próximo suspiro. Y a veces, en los planes insondables del Creador, el fuego literal debe descender para purificar nuestra comprensión de lo que es verdaderamente eterno. Fue en una gélida noche de noviembre cuando esa paz se hizo añicos. El viento soplaba con una furia inusual, golpeando las ramas de los árboles contra las ventanas como si fuesen dedos huesudos intentando entrar. La familia Ramírez dormía profundamente, envuelta en la calidez de sus mantas, completamente ajenos a la chispa letal que acababa de nacer en el viejo cableado del ático. Una chispa diminuta, silenciosa, que en cuestión de segundos encontró la madera seca y comenzó a alimentarse de los recuerdos de toda una vida. La bestia había despertado y estaba hambrienta. El primer sentido en reaccionar ante la muerte inminente no es la vista ni el oído. Es el instinto primordial de supervivencia que Dios ha implantado en nuestro ser. Clara se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocadamente en su pecho, aunque la habitación seguía sumida en la oscuridad. Había un sonido extraño, un crepitar sordo y furioso que provenía del techo, como si un enjambre de avispas gigantes estuviera devorando la madera. Y entonces llegó el olor, un olor acre, tóxico y penetrante que quemaba las fosas nasales y arañaba la garganta.
«Roberto», gritó Clara, su voz rasgada por el pánico. Cuando Roberto abrió los ojos, la ilusión de seguridad se había desvanecido por completo. La habitación estaba llenándose rápidamente de un humo negro y denso que reptaba por el suelo como una serpiente venenosa. La alarma contra incendios comenzó a chillar con un sonido agudo y ensordecedor, añadiendo una capa de terror psicológico al caos que se desataba. El instinto de un padre es más fuerte que cualquier fuerza de la naturaleza. Roberto no pensó en su billetera, no pensó en los documentos del banco, no pensó en las joyas familiares. Solo un nombre resonaba en su mente, pulsando como 1000 tambores: Daniel. Saltó de la cama, pero sus pies descalzos se encontraron con un suelo que hervía. El fuego no solo estaba en el techo, se había propagado por las paredes interiores a una velocidad aterradora. Clara corrió detrás de él, tosiendo violentamente, sintiendo cómo el oxígeno desaparecía de la casa. Al abrir la puerta de su habitación para salir al pasillo, una pared de llamas rugientes les bloqueó el paso. El pasillo, que antes era el lugar donde su hijo corría riendo, ahora era un túnel incandescente de fuego y destrucción. El calor era tan intenso que les quemaba la piel a metros de distancia. El pánico absoluto amenazó con paralizarlos. La puerta de la habitación de Daniel estaba al otro lado de ese infierno. Roberto, impulsado por una fuerza que solo puede describirse como sobrenatural, tomó una gruesa manta de su cama, gritó a Clara que se cubriera y se lanzó directamente a través del pasillo en llamas. Las lenguas de fuego lamían sus brazos, chamuscaban su cabello, pero él no sentía dolor, solo sentía desesperación. Pateó la puerta de la habitación de su hijo con la fuerza de un león herido. La habitación de Daniel estaba oscura, llena de humo, y el niño lloraba aterrorizado, acurrucado en una esquina. Roberto lo levantó en vilo, lo envolvió en la manta y corrió de regreso, atravesando nuevamente el túnel de la muerte. Segundos después de que salieran al pasillo, el techo de la habitación del niño colapsó con un estruendo aterrador, tragándose la cama donde Daniel dormía instantes atrás. Con los pulmones ardiendo y la visión nublada, los tres tropezaron hacia la puerta trasera. Lograron abrirla de un golpe y cayeron sobre la hierba húmeda y helada del jardín exterior. Estaban vivos, sus corazones latían salvajemente contra sus pechos manchados de hollín. Sin embargo, mientras yacían allí, tomando bocanadas desesperadas del aire frío de la noche, el verdadero peso de la tragedia comenzó a aplastar sus mentes. Estaban a salvo, sí, pero estaban presenciando su propio apocalipsis. No hay agonía más silenciosa y desgarradora que presenciar, en estado de impotencia absoluta, cómo todo aquello por lo que has luchado se desintegra ante tus ojos. Sentados en la acera de enfrente, envueltos en mantas que los vecinos aterrorizados les habían traído, la familia Ramírez miraba fijamente el espectáculo dantesco. Los camiones de bomberos habían llegado con sus sirenas aullando en la noche, proyectando luces rojas y azules sobre los rostros pálidos de la multitud reunida. Los chorros de agua a alta presión chocaban contra las llamas, siseando y levantando nubes de vapor, pero era una batalla perdida. La casa, construida con tanto amor y madera, era una antorcha gigante iluminando la oscuridad de noviembre. Las ventanas estallaron una a una, escupiendo cristales y chispas hacia el cielo oscuro. Con cada estallido, a Clara se le rompía un pedazo del alma. Vio cómo la pared de la sala, donde colgaban las fotos del bautizo de Daniel, se derrumbaba hacia adentro, consumida por el fuego. Roberto, el hombre fuerte y proveedor, se tapó el rostro con las manos ennegrecidas por el humo y lloró. Lloró con un sollozo profundo, gutural, el lamento de un hombre que siente que ha fallado, que ha perdido su reino. No tenían zapatos, no tenían ropa más allá de la pijama que llevaban puesta. No tenían identificaciones, ni ahorros físicos, ni siquiera las llaves de un auto que también se derretía en el garaje. Es en estos momentos exactos, en el abismo de la pérdida material, donde el enemigo de nuestras almas susurra sus peores mentiras.
En medio del ruido de las mangueras y el crujir de la madera agonizante, una voz oscura se coló en los pensamientos de Roberto y Clara. ¿Dónde está su Dios ahora? ¿No decían que Él los protegía? Tanto orar, tanto confiar, y miren lo que Él ha permitido. Lo han perdido todo. Su fe no sirvió de nada. Era una tormenta perfecta de duda y desesperación. La mente humana, limitada y aferrada a lo tangible, gritaba pidiendo explicaciones. La madrugada transcurrió en una bruma de choque y dolor. Fueron acogidos en la casa de un vecino caritativo, pero no pegaron un ojo. ¿Cómo podrían? Cada vez que cerraban los párpados, veían las llamas. Cada vez que respiraban, sentían el fantasma del humo en sus gargantas. El amanecer llegó lento y gris, reflejando el estado de sus propios espíritus, preparando el escenario para la revelación que los aguardaba entre los escombros. A la mañana siguiente, el olor a madera quemada y agua estancada flotaba sobre el vecindario como un sudario funerario. Las autoridades y los bomberos habían dado el permiso para que Roberto y Clara se acercaran a lo que quedaba de su propiedad. Caminar hacia allí fue como marchar hacia un funeral. Lo que antes era una hermosa casa blanca con rosales, ahora era un esqueleto carbonizado y humeante. Solo quedaban en pie la chimenea de ladrillo y algunas vigas de soporte ennegrecidas. El suelo era un mar de cenizas grises, escombros derretidos y metales retorcidos. Clara caminaba con pasos lentos, usando unas botas prestadas que le quedaban grandes. Cada paso levantaba un polvo grisáceo. Buscaba instintivamente algo, cualquier cosa que la vinculara a su pasado. Encontró el marco de una foto de plata que estaba en su mesita de noche, ahora derretido y fusionado con el cristal negro, irreconocible. Encontró los restos de los juguetes de Daniel, reducidos a charcos de plástico tóxico. No había sobrevivido la televisión, ni la nevera, ni las joyas, ni la ropa, ni los álbumes de fotos. El fuego no había tenido piedad con la materia. La destrucción era clínicamente perfecta y total. Mientras Roberto escarbaba cerca de lo que solía ser la sala de estar, moviendo restos de madera carbonizada con un palo, sintió que su corazón se hundía aún más. Iba a darse la vuelta y decirle a Clara que no había caso, que debían irse y no mirar atrás, cuando algo llamó su atención. Debajo de una pesada viga del techo que había caído de manera transversal, protegiendo un pequeño rincón del suelo cerca de donde solía estar su viejo sofá de cuero, había un objeto rectangular. Estaba cubierto de ceniza gris y escombros calientes, pero sus bordes parecían intactos. Roberto llamó a Clara, su voz temblando ligeramente. Con las manos desnudas y sucias, comenzó a apartar los escombros calientes. Su respiración se detuvo. Clara cayó de rodillas a su lado en medio de las cenizas. Allí, en el epicentro mismo del infierno, rodeada de destrucción absoluta, donde el calor había derretido metales y cristal, yacía su vieja Biblia familiar. No estaba quemada, no estaba chamuscada, ni siquiera sus bordes de papel de seda estaban tostados por el calor extremo. Con manos temblorosas, Roberto la levantó. El polvo gris resbaló de su cubierta de cuero negro, revelando las letras doradas que aún brillaban con la luz pálida de la mañana. Era un hecho científicamente imposible. Los bomberos que estaban cerca se acercaron, mudos de asombro, quitándose los cascos. No había explicación lógica para que un libro de papel sobreviviera en el punto más caliente del incendio, exactamente donde el sofá se había reducido a la nada. Pero lo verdaderamente impactante no fue solo que el libro estuviera intacto. Cuando Roberto, llorando, abrió la Biblia, ésta se abrió naturalmente en la página que tenía un separador de tela roja, la misma página que habían leído la noche anterior. Sus ojos, llenos de lágrimas que limpiaban el hollín de su rostro, se pusieron en el texto subrayado de Isaías 43:2. Con voz quebrada, leyó en voz alta en medio del silencio sepulcral de las ruinas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. En ese preciso y sagrado instante,
Las escamas de la desesperación cayeron de los ojos de Roberto y Clara. El viento frío de la mañana pareció detenerse, y un calor reconfortante, que no provenía de ninguna llama terrenal, inundó sus pechos. De repente, la montaña de cenizas que los rodeaba dejó de ser un símbolo de derrota y se transformó en un altar de victoria. Habían estado llorando por sillas de madera, por ropa de tela, por televisores y paredes de yeso, objetos muertos que el dinero compra y que el tiempo o los accidentes destruyen. Pero Dios, en su infinita misericordia, les había dejado un mensaje claro y tangible entre las ruinas. Roberto miró a Clara, que sollozaba agarrando la Biblia contra su pecho, y luego miró hacia la acera, donde el pequeño Daniel los observaba sano, salvo y sin un solo rasguño. El mensaje del cielo era innegable. Lo perdieron todo, excepto lo único que realmente importaba. El fuego consumió la casa, pero no pudo consumir su hogar. Su hogar no estaba hecho de madera, estaba hecho de almas, de amor, de la respiración de su hijo y de su fe inquebrantable en un Dios que salva. El milagro no fue que la casa no se quemara, el milagro fue que ellos salieran caminando de ese infierno. Dios había permitido que lo perdieran todo lo material para recordarles que su verdadera riqueza, su verdadero tesoro, era el aliento de vida que aún tenían y las promesas eternas de su palabra, que ni el fuego más devastador puede borrar. A partir de ese día, la vida de la familia Ramírez cambió para siempre. La noticia de la Biblia intacta se esparció rápidamente por toda la comunidad y más allá. Lo que parecía ser el final de su historia fue en realidad un comienzo glorioso. Vecinos, iglesias locales y personas desconocidas que escucharon su testimonio se unieron en una ola de solidaridad sin precedentes. Les donaron ropa, muebles y en menos de un año, la comunidad entera se unió para ayudarles a reconstruir una casa nueva en ese mismo terreno. Pero la casa nueva era diferente. Ya no era un ídolo de cristal de falsa seguridad, era un monumento a la gracia divina. La familia ya no ponía su confianza en candados o alarmas, sino en el Dios que caminó con ellos en medio del fuego. Habían aprendido la lección más dura y hermosa de sus vidas. Puedes perder el mundo entero en una sola noche, pero si tienes a Dios y a tu familia, lo tienes todo. Tienes el cimiento para volver a empezar 1000 veces si es necesario. Si hoy estás viendo este video, no es por casualidad. Tal vez estás atravesando un incendio en tu propia vida. Tal vez has perdido tu trabajo, tu estabilidad económica, una relación importante, o sientes que tus sueños se han reducido a cenizas, dejándote en la oscuridad, preguntándote ¿dónde está Dios? Hoy, este testimonio llega a ti como esa Biblia intacta entre los escombros. Es un mensaje directo del cielo para decirte, no mires las cenizas de lo que perdiste, mira la vida que aún tienes por delante. Lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo usará para impulsarte. Mientras haya vida, hay un propósito. Mientras respires, el fuego no te consumirá, solo te purificará para que brilles con más fuerza. No permitas que las pérdidas materiales o emocionales roben tu paz. Entrégale tus cenizas a Dios y Él te devolverá belleza, fortaleza y un testimonio que inspirará a miles. Si esta historia real ha tocado tu corazón, si sientes que Dios te ha hablado hoy a través de este mensaje, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete ahora mismo a este canal para seguir llenando tu espíritu de historias que curan. Dale me gusta a este video para ayudarnos a que este mensaje de esperanza llegue a quienes hoy están llorando entre sus propias ruinas. Por favor, ve a los comentarios y declara con fe, Dios está conmigo en medio del fuego. Y comparte este video en tus redes sociales o por WhatsApp. Nunca sabes a quién podrías estar salvando de la desesperación con un simple clic. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene tu hogar. Y nos vemos con la ayuda de Dios en nuestro próximo video.